diariamente lo están cubriendo para los diferentes medios de la casa editorial. Y pues lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a hablar, vamos a escucharlos y después vamos a escucharlos a ustedes. Es decir, si tienen preguntas, si quieren acotar algo, pues levanten la mano y vamos hablando de este tema. Bueno, Edu Fuñón, pues estamos a pocos días de esa fecha límite del 23 de marzo. ¿Ustedes cómo ven ese panorama? ¿Lo ven? ¿Qué va a pasar ese 23 de marzo? ¿Qué se está cocinando un poco en La Habana para el acuerdo de final? Gracias, Andrés. Primero de todo, pues felicitaciones por estar aquí, gracias por venir. Esperamos que no sea tan optimista de que esta charla cambie el rumbo de la humanidad ni la de sus vidas, pero sí que les toque un poco algo de la conciencia o el corazón, lo que quede cada una de esas cosas en ustedes. Digo esto porque tengo un ejercicio cotidiano con muchachos de la universidad y me consta que a veces mensajes claves logran tocar sus vidas. Entrando al tema específico del proceso de paz, lo que podría decir es que los colombianos estamos a puertas de vivir una de las experiencias más importantes de los últimos 50 años, de 5 décadas. Afuera en la calle es usual escuchar a mucha gente, sobre todo, bueno, muchachos también, pero ya a los que tenemos canas, decir: no he tenido un solo día de mi vida sin paz en este país. Pues porque más o menos desde el 49 comienza la violencia, el fenómeno llamado la violencia, pues esto ha tenido una complejidad de conflictos. Entonces estamos a punto a puerta de llegar, como decía, a un momento que no nos imaginamos cómo sería un país en paz. Ahora, lo que se puede estar firmando en unos 20 días o probablemente en un mes o mes y medio, 2 meses, porque eso no está seguro, es algo que literalmente se llama firma del fin del conflicto armado. Va a ser un poco más riguroso. Eso es lo que se acordó en La Habana entre las FARC y el gobierno del presidente Santos. También los expertos, los estudiosos, los de aquí en Colombia y los de fuera, los que han estudiado este tema, dicen con toda claridad: no se trata de que vayamos a tener la paz dentro de 20 días. Más bien esos mismos estudiosos hablan de que a una sociedad como la nuestra, que ha estado signada por la violencia sistemática en las últimas 5 o 6 décadas, puede tomarle un par de generaciones consolidar un nivel de paz. Entonces estamos también frente al fenómeno político más importante de los últimos 50 años. Yo sí creo, en cambio, que eso que va a ocurrir puede cambiar la vida de buena parte del país, de buena parte de los colombianos. Pensar que la cesación de la guerra puede tocar transversalmente la vida de todos los que habitamos este país, de la política, la economía, del campo, de la cultura, de la sociedad entera, es una expectativa muy bella. Quisiera ir a un punto específico para volver la palabra a Andrés y ir con John. La firma del fin del conflicto. Hay mucha especulación de si será el 23 de marzo. Santos y Timochenko, el jefe de las FARC, se reunieron en La Habana hace unos meses y acordaron que sería el 23 de marzo. No hay certeza hoy de que sea el 23 de marzo. ¿Por qué? Digamos que en una mesa, 2 negociadores que se han dado a las 50 años tienen todo tipo de triquiñuelas y mañas y estrategias, y entonces uno piensa que las FARC quieren llevar al gobierno un poco más allá para demostrar el poder, para demostrar que tienen control, para demostrar que no les imponen cosas. Entonces las FARC tendrá interés en llevar un poco la firma más allá.
Eso el gobierno le pone un poco de espaldas a Santos, que tiene una opinión desfavorable muy alta. La última de hace 3 días en Gallup, creo que está, no me acuerdo con rigor, porque estaba por debajo acercándose al 20%, no me acuerdo exactamente la cifra. 16%. 26%. Bueno, hay una controversia porque John, el editor judicial, dice que 26 y allá tú le dices que 16, pero creo que es el 16%. De todas maneras, es uno de los niveles más bajos de opinión favorable del presidente Santos. De manera que las FARC, corriendo la fecha de la firma del fin del conflicto, lo que hace es poner un poco al presidente y al gobierno contra la pared, obligarlo a ceder mucho más en la mesa, porque el presidente tiene presión interna de terminar el fin del conflicto, de firmar el acuerdo. Eso hace que tenga que, repito, tal vez ceder algunas cosas más en la mesa, y ese es el juego. Digamos, esto es tal vez como los que saben de fútbol, hasta que suene el pito en los 90 minutos, el partido no se ha terminado. De manera que hasta que se firme ya, las FARC tendrán interés en presionar al gobierno, de sacar más cosas. No sabemos todo lo que están sacando, todo lo que está logrando las FARC. Hay una agenda de 6 puntos, se ha avanzado en el trámite de 4 puntos con muchos asteriscos pendientes. Nos quedan 2 puntos con cerca de 7 subpuntos cada uno. En última son como 15 o 16 subpuntos donde hay temas muy sensibles como qué va a pasar con las armas, cómo va a ser la concentración, en fin. De manera que lo que sí estoy seguro y que quiero darles como mi sentido de convicción es que se firmará. Posibilidades de que eso fracase, de 1 a 10, 0.1, 0.3%, es mi percepción, no tiene que ser, pero lo que yo veo, el proceso de paz se va a firmar el acuerdo de fin del conflicto en La Habana, ocurrirá, repito, dentro de 20 días, un mes y medio, 2 meses, y el proceso seguirá adelante. Tal vez volvemos más adelante con algunos otros elementos, porque el proceso es complejo. Viene ahora en el Congreso el trámite de la ley que permite la concentración de la guerrilla en unas zonas del país. La Corte Constitucional está mirando la constitucionalidad de la ley que permite el plebiscito. Dependerá de si la Corte lo aprueba o no. Tendremos plebiscito seguramente en el segundo semestre. El Congreso de la República está estudiando en segunda vuelta, va a comenzar en marzo, en segunda vuelta una reforma constitucional que permite flexibilizar los trámites legislativos. ¿Qué es eso? Es que esa reforma a la Constitución permitirá que, a propósito del proceso de paz y solo para implementar los acuerdos, haya reformas de ley y de la Constitución mucho más rápidas, en menor tiempo y más expedito. Cierro que ahora sí, mi convicción de que se va a firmar el fin del conflicto y que estamos cerca de un momento muy importante para todo el país. Buenos días, primero pues bienvenidos al tiempo. Me parece a mí una gran oportunidad poder hablar con ustedes y también que ustedes tengan la posibilidad de ver cómo algunos de los personajes de la redacción que de pronto leen y de pronto ven en televisión pues hacen las discusiones. No necesariamente tenemos la misma posición, afortunadamente, pero esos debates son debates muy intensos, muy periodísticos, y al final los productos que ustedes ven publicados reflejan la posición del tiempo, y es una posición construida a partir de consensos que, si bien puede que no sean objetivos, porque yo creo que la objetividad del periodismo no existe, si son honestos. Partimos de la base de que tenemos que informar con la verdad y que siempre tenemos en la mira que los colombianos tienen que estar mejor y correctamente informados. Dicho esto, pues creo yo que el 23 de marzo difícilmente se va a producir el anuncio. Puede que me desmientan, pero la verdad, la situación está muy compleja. Las FARC tienen una larguísima experiencia mamándole gallo al Estado colombiano, ustedes lo han visto. La primera negociación fue en el 83 con Belisario, y desde aquí para adelante, pues aquí estamos todavía 40 años después casi. Y es muy probable que, viendo la situación política del presidente Santos, la situación económica del país, la posibilidad de que haya un apagón, lo aprieten un poco más para, como decía Adolfo, conseguir mejores resultados en la mesa. Pero al final de los finales, yo he tenido la oportunidad de estar cubriendo paz desde hace mucho tiempo,
no de Belisario, pero sí de los siguientes procesos. Y la verdad, yo creo que en esta oportunidad hay situaciones coyunturalmente diferentes, estructuralmente diferentes, que abren la posibilidad para que realmente las FARC, que es la guerrilla más antigua del mundo y la guerrilla de lejos más poderosa en Colombia, finalmente dejen el camino armado. Dicho esto, claramente eso no va a significar la paz. No va a significar la paz que se firme un documento, no va a significar la paz que las FARC eventualmente entreguen sus armas, y no va a significar la paz tampoco que cumplan realmente todo lo que se va a firmar en la mesa, porque eso no es así. La experiencia con los paramilitares, la experiencia en las otras partes del mundo nos muestran que siempre hay remanentes armados y que realmente la clave de esto está en el Estado, que el Estado llegue a todas las regiones, que el Estado cumpla su papel, el papel que siempre ha debido cumplir y que en Colombia no ha cumplido, que es dar la cobertura total, las oportunidades totales a todos los ciudadanos. Eso no lo tenemos. Hay zonas del país donde el Estado no llega o donde la única presencia es la presencia militar y de policía. Y esas son zonas donde crece el conflicto, donde los grupos armados ilegales pelechan, donde hay más narcotráfico. Esa es la gran batalla realmente. Pero el hecho de que las FARC se desarmen, se desmovilicen, va a ser una gran oportunidad. Porque realmente, tal vez ustedes no lo tengan en la cabeza, pero hace 15 años este país era inviable. Este país tenía muchísimas dificultades, no solamente por cuenta de las FARC, sino también por cuenta de los grupos paramilitares. Había un narcotráfico incluso más poderoso que el que tenemos hoy, y el Estado era una especie de cuarto señor en un país dominado por narcotráfico, por el Estado en la parte central, por paramilitares en la parte norte, por guerrilla en el oriente y en el sur. Hoy esa realidad es bien diferente, y eso es lo que nos lleva a pensar a que realmente esto va a llegar a un buen término. Pero claramente el camino va a ser muy complejo, y creo que parte de la responsabilidad de nosotros como medios de comunicación es poder contarles a los colombianos que esa posibilidad existe, que hay muchas dificultades, y también poder incidir un poco en la gente y en el ánimo de la gente, para que no se desanimen frente a las dificultades que va a haber, que seguramente van a ser muchas, pero así ha sido en todas las partes del mundo. Ustedes ven el conflicto entre los árabes y los israelíes, y tiene décadas, y llevan décadas de negociaciones y no ha pasado mucho. Y aquí en Colombia pues hemos entrado en un proceso desde el 2012 que realmente no tiene tanto tiempo comparado con otros, pero también es cierto que los colombianos ya tenemos necesidad de ver hechos de paz más fuertes que los que hasta el momento ha dado las FARC. Yo tengo un buen presentimiento frente a esto, y es un presentimiento fundado, de alguna manera, porque cuando ustedes miran los indicadores del conflicto, el conflicto ha bajado en Colombia enormemente. Hoy escuchaba al gobernador del Cauca, y el hombre decía, le estaba preguntando una emisora de radio a raíz de la presencia de los negociadores de las FARC en municipios del norte del Cauca, y le preguntaba un poco que cómo estaban viviendo ese asunto, cómo estaba la situación allá, y él decía que llevaban meses de tranquilidad en un departamento que ha conocido 50 años de guerra, porque allí la guerrilla es muy fuerte. En ese orden de ideas, para nosotros puede que el éxito del proceso de paz sea un tema políticamente importante, pero que no nos toque en la vida, porque en la ciudad ya no se siente el conflicto como se siente en algún momento. Pero hay un 5%, un 10% de colombianos a los que la violencia los toca a diario, y para ellos sí que es importante que este proceso salga adelante. ¿Cómo explicar ese bajonazo de Santos con el apoyo al proceso de paz? ¿Qué está pasando? ¿Será que la opinión va por un lado, el gobierno va por otro? Se ha hablado durante todos estos casi 4 años sobre el tema de comunicación, una dificultad que ha tenido el gobierno, porque de todos modos, como saben, el proceso básicamente ha sido hermético en la discusión de lo que pasa en la mesa. No sé qué podemos decir, cuál es la explicación que podemos darle a la gente sobre por qué este bajonazo a puertas de haber firmado. Uno esperaría que la gente estuviera más optimista ante el 23 de marzo o lo que venga, y resulta cuando hacen estas encuestas dicen que no. ¿Qué explicación podemos dar? Muchas gracias. Digamos que no es fácil creer en la buena voluntad de un grupo como las FARC. Ha asesinado y secuestrado y ha hecho terrorismo 50 años, han sido unos criminales, son responsables de la pérdida de más de 200.000 vidas del conflicto en los últimos 50 años. Repito que no es fácil entonces creer que unos señores cuya vida entera han dedicado al crimen, entonces vengan hoy a una mesa y a decir todo cambia mañana. Eso la gente no lo cree fácil. Las encuestas miden constantemente unos indicadores, para que ustedes tengan una idea.
digamos que el 85%, estas cifras no son a de rigurosas, pero entender fácil un par de puntos, pero más o menos promedio, el 85%, 90% de la gente quiere la paz. Me preguntan en la calle, ¿usted quiere la paz? Yo quiero la paz, okay. 90%. Le preguntan a esas mismas personas, ¿ustedes apoyan el proceso de paz de La Habana? Y eso baja por ahí al 40 y pico %. Entonces, un desplome en dos conceptos que parece que para muchos podrían significar lo mismo, paz que proceso de paz de La Habana. Y ahí la gente comienza a diferenciar. La paz como un concepto abstracto, intangible, como un bien de la sociedad, del individuo, pues es una cosa anciana, nadie se opone a eso, nadie tiene un argumento contra eso. Pero cuando le pregunta la paz con las FARC de La Habana, la gente ya comienza a creer menos en esos temas. Y cuando la pregunta, la misma encuesta a la gente, ¿y usted cree en las FARC? La gente cree el 5% en las FARC. Entonces ustedes tienen 90% de la gente que cree en la paz, 40 y pico % que cree en el proceso de La Habana y el 5% que cree en las FARC. Entonces, tres referencias que toca comenzar a analizar bien para entender lo que pasa. Repito, nadie o muy poca gente se come el cuento fácil de que estos señores que han asesinado 25 décadas, entonces de la noche a la mañana son unos buenos tipos. Pero también, digamos, la gente que estudia el tema, que examina el tema, llega a la conclusión de que, obviamente, como dice Pamela, es mejor ser rico que ser pobre, entonces es mejor tener la paz que la guerra. Y la gente por eso le apuesta a la paz, a pesar de las dificultades. Muchos segmentos de opinión comienzan a hacer diferencias entre apoyar el proceso de paz, así haya que tener probablemente a Timochenko, el jefe de las FARC, en el Congreso, o cosas como eso, que no vayan a la cárcel. El caso es que, para ir respondiendo un poco la pregunta de Andrés, hay muchos factores por qué el gobierno o el presidente o el proceso está en ese nivel de credibilidad tan bajo. Repito, no le creen a los tipos. Segundo, hoy hay una polarización política muy fuerte en el país. Estoy seguro que todos ustedes saben que este país políticamente está dividido entre unos artistas y unos uribistas, la mayoría. No estoy diciendo que todos tengan que tomar partido, pero en términos de opinión política, el país está dividido entre unos y otros. Y Santos defiende la paz, Uribe, uno podría decir que no le gusta el proceso de paz de La Habana, que es más guerrerista, es un tipo más conservador, es otro factor porque Uribe tiene mucho poder de influir en la opinión, mucho poder. Otro factor que ayuda a que el proceso se desprestigie, a que el proceso no tenga mucho apoyo, a que Santos esté en los niveles de favorabilidad que tiene. Y tercero, de manera muy contundente, estos tipos de La Habana, los guerrilleros, cometen errores tremendos. Entonces, ustedes ven el proceso de La Habana en los últimos 5 años con unas subidas y unas bajadas como una montaña rusa. Hace unos meses, no sé cuánto, como 1 año y medio, que fue cuando mataron los soldados de Popayán, el gobierno cayó a unos más bajos puntos de prestigio, porque la gente, cuando matan, eran no sé cuántos, yo no sé, 11 soldados, en mayo del año pasado. Pues la gente dice, ¿cómo estos tipos están en La Habana hablando en paz y asesinan a 11 soldados casi con dormidos? Estaban los cogidos dormidos, una cosa que no es explicable siquiera en la guerra. Y la última caída, que fue hace 15 días, 8 días, es cuando estos en La Habana se acuerdan, una cosa que yo creo que tiene buen propósito. ¿Qué se acuerdan? Estos señores de la guerrilla, los jefes, Márquez, Romaña, todos los criminales, que ahora están hablando de paz y hay que creerlos, tienen que ir a decirle a sus bases en Colombia, a los bloques que ellos comandaban, que sí, que hay que meterse a la paz, que hay que dejar las armas, porque nadie más les hace caso que sus mismos jefes o jefes. Entonces en La Habana acuerdan que esos jefes vayan a hacer pedagogía. Estos tipos se vinieron para el Conejo hace 8 días, hace 10 días, ahí a La Guajira, y aparecen haciendo proselitismo con armas. Se vino el debate más grande, y ya la encuesta de Gallup, que se publicó anteayer, ya midió el impacto de opinión de que esos tipos estuvieran haciendo proselitismo armado en La Guajira. Entonces, el proceso se resiente cada vez que hay cosas como esta. He dado entonces
razones de fondo de por qué el proceso vive sometido a una constante fragilidad, pero también episodios como el del conejo que viene a echar más abajo. Yo además creo, no sé si podría apostar que cuando se firme el fin de un conflicto el presidente va a subir unos puntos. Si está hoy en estaba tratando de buscar, no estaba chequeando, sino tratando de buscar aquí cuál era la cifra para resolver la diferencia. Pero si está en el 16% y firma el fin del conflicto, seguramente va a ganar 15 o 20 puntos, no creo que suba más del 45-50%, partiendo de lo que está hoy. Y va ganando un poquito de confianza la gente en la medida en que evolucione de mejor manera el proceso del postconflicto también. Yo creo que el proceso de paz viene una especie de tormenta perfecta. La tormenta perfecta es que la economía no está bien. Ustedes han visto los ingresos que provenían sobre todo de la exportación de commodities, les han caído terriblemente. El petróleo está por el piso. Estamos en un riesgo de apagón también muy complicado. Mucha gente ya resiente el problema económico y eso se refleja en todas las... Cada vez que le preguntan a alguien por cualquier cosa, de todos modos, si su situación personal no está bien, se va a reflejar en la respuesta de las encuestas. Pues yo creo que vivimos una especie de tormenta perfecta en la medida en que la situación económica no está bien, en que el proceso de paz le importa a la gente políticamente, pero realmente no lo toca y en ese orden de ideas no se sienten comprometidos con que esto salga adelante. Y también hay problemas enormes de manejo de comunicaciones. Yo no creo, al contrario de mucha gente, que todo se deba saber y que todo deba ser público. Yo les cuento la experiencia del Caguán. En el Caguán, que fue un proceso que dejó muchas lecciones de lo que no se debía hacer en un proceso de paz. Las negociaciones se cuadraban durante un día y terminaban de negociar para poder salir al noticiero a las 7 de la noche o a las 2:30 para poder dar un comunicado. O sea, eso no tiene lógica, eso no tiene ningún sentido. Y era la presión tan enorme de los medios y la opinión pública por saber que llevaba a las partes de una manera muy equivocada a intentar definir temas que seguramente requerían mucha mayor discusión. En ese orden de ideas, a mí me parece que no todo tiene que ser público. De hecho, el éxito de los grandes procesos de paz ha sido mantenerlos en secreto durante una muy buena parte, aguantarse los golpazos de la opinión pública y luego al final esperar que los países vean el resultado. Dicho esto, indudablemente el gobierno se ha equivocado en la manera de comunicar cosas. Lo que pasa en el conejo, por ejemplo, es hábilmente aprovechado también, y esa es otra parte de la tormenta perfecta que digo, porque hay un sector político que claramente está especializado en pegarle a la paz y en sacar réditos de atacar la paz. Ese hecho no es nuevo. Ustedes recordarán que en el 98 Pastrana sube por la famosa foto del tiro fijo, porque la paz siempre ha importado políticamente en Colombia. En el 2002 Álvaro Uribe llega y cabalga la presidencia después de estar por debajo del 1% de las encuestas, por cuenta de prometerle al país que va a enderezar todo lo que hizo mal Andrés Pastrana. Y yo creo que también el presidente Santos se reelige la segunda vez ante el miedo de la gente a que volviéramos un poco al afán más realista de Uribe. En ese orden de ideas hay un sector político que aprovecha bien cada papaya que le da al gobierno, que da muchas. Y tenemos también a un grupo político que es autista, un grupo guerrillero que es autista políticamente y que comete una cantidad de errores, a veces de mala fe, y actúa de mala fe muchas veces. Y eso golpea la imagen del proceso. Al final, yo creo también que después de todo lo que ha pasado, de la mala imagen que tiene el proceso, esto va a terminar saliendo bien en algún momento. Y en ese orden de ideas, la opinión de la confianza de la opinión pública va a seguir creciendo. Pero mientras tanto, confíen en que el gobierno va a tener una muy mala imagen y que si la economía sigue como va, y además si tenemos apagón, pues va a ser muy complicado, mucho más el apoyo que el proceso pueda tener. Solamente una observación. Estoy leyendo aquí en el RCN que la imagen, es que nosotros hacemos la economía, pero si no tengo el rigor no lo menciono. Estoy leyendo la cifra del RCN, cayó al 21% de la imagen del presidente. Promediamos 16 a 26. Bueno, digamos que es uno de los peores momentos del presidente Santos en octubre, noviembre del 2013, cuando casi lo tumban, también llegó muy bajo. La popularidad, o mejor, la favorabilidad, que es el concepto técnico que mide las encuestas, no es una cosa que un mandatario levanta de noche a la mañana o recupera cada 15 días. Las tendencias son muy difíciles. Precisamente hablábamos ayer sobre esto. Andrés Pastrana, presidente 88-92, siempre se mantuvo en el 20%. César Gaviria con el apagón se llegó al 12%. El presidente
es el fenómeno, es el único, es la excepción que pudo terminar después de 8 años de mandato con todos los errores por encima del 60%. Pero quería precisar un poco esa cifra. Bueno, precisamente hablemos sobre el tema del papel de la oposición. Tenemos a una oposición incendiaria, un poco contra el proceso, no contra la paz, sino contra el proceso. Se va a firmar el acuerdo, ustedes son optimistas. ¿Cuál va a ser ese papel? ¿Creen que puede permear esa situación de optimismo, el proceso para llevarlo adelante con todas las reformas constitucionales que hay que hacer? ¿Cuál será ese papel de la oposición, del uribismo, básicamente? Como les decía antes, es muy fácil percibir la polarización del país